¿Qué tal amigos y amigas de Trail Running Review? Bienvenidos al capítulo número 24 de las charlas con corredores, con profesionales del mundo del trail running. En esta charla de 24 de Trail Talking Review volvemos, iba a decir con una corredora, y es cierto que corre, pero le preguntaremos mejor a ella porque por primera vez habéis visto que en la portada, por ejemplo, de este capítulo vemos una deportista y no veis a alguien corriendo, veis a alguien esquiando. Es que es de esas deportistas que combina distintos deportes y vamos a saber si el principal es el correr, es el esquí o qué es. Ella es María Acosta, la que ya podemos saludar y ya tenemos aquí con nosotros. Bienvenida María a nuestras charlas. ¿Cómo estás? ¿De vacaciones ahora mismo? ¿Descansando? Hola, primero de todo gracias por invitarme y ahora mismo estoy en casa. Y estoy en semana de descarga, pero entrenando estoy. Entrenando. Vamos a ir un poquito por partes con esto que decía. ¿Cómo te tenemos que considerar? ¿Esquiadora, corredora, deportista, evidentemente? Pero tú, ¿cómo te defines? Yo me defino como esquiadora de montaña y principalmente pues hago esquí de montaña y soy esquiadora, pero sí que es cierto que cuando ya no hay nieve pues corro, voy en bicicleta, esquí de ruedas y me gusta practicar todo tipo de deportes, siempre en la montaña. O sea, si hubiera nieve todo el año en tu zona donde vives, podríamos decir que prácticamente solo esquiarías y luego como complemento harías otras cosas, pero que intentarías esquiar todo el año, ¿o...? Sí, bueno, probablemente, aunque también pienso que también va bien desconectar un poco, unos meses y descansar la mente también del esquí. Así que, bueno, si quisiera esquiar todo el año, realmente podría moverme en los Alpes y esquiar allí, pero también va bien hacer otros deportes y también me gusta. Tenemos otros ejemplos, evidentemente, dentro de corredores de trail running, corredoras y corredoras, que temporada de invierno esquí, temporada de verano pues le dan al correr. Tú que os conocéis más y los conoces más, ¿crees que en general todos son de como tú, que si pudieran esquiar todo el año lo harían, pero no tienen más remedio, o hay un poco de todo? Hay un poco de todo, o sea, supongo que habrá gente que le guste más el trail y se quiera dedicar más a carreras por montaña. Yo en mi caso, si hago alguna carrera por montaña en verano es pensando en la temporada de invierno, es decir, si me pongo algún dorsal durante la temporada de verano es para pues estimular un poco el cuerpo y hacer alguna carrera y ponerme nerviosa, ¿no? Por así decirlo, pero siempre la mentalidad es objetivo esquí. Y por lo tanto, ¿cómo se estructura un poco tu temporada? Porque de qué fecha a qué fecha más o menos van las competiciones y luego en qué previsión empiezas ya o puedes empezar a entrenar para el esquí. Las competiciones las empezamos a finales de noviembre más o menos y hasta abril tenemos carreras y luego ya pues esquiamos siempre que tenemos nieve y empezamos, bueno, ahora ya en julio hicimos una concentración con la selección española en Andorra, sobre ruedas y corriendo también, pero luego ya en septiembre, octubre ya intentamos ir a esquiar y es ahí donde empezamos más la pretemporada y hasta luego en noviembre vamos en Tiñes y ya más enfocado a la temporada. O sea, de septiembre a abril es 100% temporada de esquí sin más. Sí, exacto. Claro, al final, entonces, la imagen que tenemos de la nieve hay pocos meses al año, estás estirando la temporada desde septiembre a abril, más de la mitad de la mitad del año. Y entonces, los meses que no hay nieve, ¿bajas mucho tu nivel de entrenamientos, de dedicación para también resetear el cuerpo? Sí que es cierto que yo, bueno, cuando entrenamos menos es durante invierno, en verdad, porque competimos más, entonces seguimos entrenando, lógicamente, pero cuando hago más horas es ahora en verano, que bueno, sobre todo mayo, bueno, junio, julio, agosto, las horas, bueno, hago muchísimas horas más y es hacer volumen a baja intensidad. Y luego durante la temporada, entre semana, pues hacemos algún día de intensidad y vamos entrenando lógicamente, pero muchas menos horas para poder resistir a todas las carreras. ¿Y cómo puede ser más o menos una semana prototipo de este mayo, junio, julio, donde no tienes la nieve? ¿Cómo haces estas horas a baja intensidad?
Mira, por ejemplo, bueno, esta semana ya te he dicho, estoy de descarga y hago unas 10 horas. La semana pasada salieron unas 25 horas y, pues, por ejemplo, hacemos 4 horas de bici por la mañana, luego 1 hora de correr por la tarde, al día siguiente 1 hora y media de roles por la mañana. Siempre intentamos doblar entrenamiento, así pues sumamos más horas, acumulamos más horas y entre medio intentar descansar, lógicamente. Y a la semana tenemos un día de descanso normalmente, o si no de menos horas y no doblamos. Y pues eso sería ir haciendo pues 3, 4 horas, 2 horas y por la tarde pues algo también, pero no tan largo. Uh-huh. Y a la que aparece la nieve, entiendo que todo lo que se pueda entrenar sobre nieve se entrena sobre nieve, todas las horas que se puede. ¿Cómo nos tenemos que imaginar el entrenamiento de alguien que esquía? A nivel de tipos de entrenamiento, ¿es un poco lo mismo que podemos ver en el trail, pues algo de intensidad combinado con más horas? O, claro, no hay impacto, se puede hacer también otro tipo de entrenamiento. Claro, al no haber impacto reduces muchísimo pues el riesgo de lesiones, entonces puedes ir acumulando horas sin miedo. Yo de hecho hace unos años no tenía la posibilidad de esquiar cada día y solo podía esquiar los fines de semana, pero siempre luego estuve buscando y hasta conseguir estar en Fuenromeo, que es donde estoy viviendo, y ahí sé que sí que puedo esquiar cada día y es lo mejor. Y lo que hacemos pues, bueno, yo desde septiembre hasta junio estoy en la universidad, porque lo tanto estoy estudiando y lo tengo que ir combinando, pero los horarios no son siempre los mismos y entonces no puedo decirte, pues cada mañana salgo a esta hora a entrenar, no, porque tal vez tengo clases por la mañana o tal vez las tengo por la tarde, pero bueno, igualmente hacemos un par de horas de esquí de montaña, luego si algún día hay series, pues hacemos menos, combinando con la intensidad y el volumen también. Nos preguntaban por las redes si ha cambiado mucho, ahora que hablábamos de entrenamiento, tu entrenamiento de cuando eras junior al pasar a senior. Sí, la verdad que he notado un cambio. Yo cuando estaba en junior, yo pensaba que estaba entrenando un montón y que obviamente hacía las cosas lo mejor que podía, eso sí, pero ahora que este año ha sido mi primer año senior en esquí de montaña. Y ya el verano pasado pues me tuve que poner más las pilas y la verdad que noté la diferencia, o sea, pasé a entrenar el doble. Y de hecho mi entrenador de entonces, bueno, Andreu me decía siempre, tenemos que apostar por eso y ese entrenamiento nos va a permitir que salgan las cosas a largo plazo, porque tal vez esta temporada vas a llegar más cansada de lo normal, porque tu cuerpo no está adaptado. Pero bueno, decidí apostar y al final es eso, a largo plazo. ¿A qué edad empezaste a esquiar? A nivel pensando en entrenar, no esquiar de esquí alpino de fin de semana. Claro, pensando en entrenar, más o menos yo creo que tenía unos 11 años, que empecé en el Mountain Runners, en el club de Berga, y fue allí donde empecé más a entrenar en serio, por así decirlo, y a competir, que al principio las carreras que hacía, empecé haciendo una carrera en la temporada y esa carrera quedé última. Pero bueno, a mí me gustaba, disfrutaba mucho y ahí como conocí más niños de mi edad, pues era una pasada y nada, poco a poco fui entrenando más, mejor y más horas y porque al principio tal vez mi entrenador, me acuerdo que entonces era Gim, uno que se llamaba Gim, me decía ¿cuántos días a la semana puedes entrenar? Y me acuerdo que le dije 3 y me dijo, vale, 3 más los fines de semana. Y yo estaba pensando, no, puedo entrenar 3 con los fines de semana. Y poco a poco pues se han ido sumando los días hasta llegar a entrenar cada día. ¿Y antes de eso habías practicado otros deportes o cuando empezaste a esquiar lo combinabas con algún otro deporte? Pues que de hecho yo desde muy pequeña, con mis padres teníamos casa en Cerdaña, entonces subíamos cada fin de semana ahí y mis padres siempre, han sido súper deportistas y vamos a la montaña siempre, pues cuando era pequeña pues a andar. Luego empecé a correr y creo que el trail es el primer deporte que practiqué, por así decirlo. También hacía ballet de pequeña, pero bueno, esquiar cuando pude, con 3 años ya tenía unos esquís de plástico en los pies y hice esquí de fondo, esquí alpino, nunca de competición. Y veía a mi padre que hacía esquí de montaña y cuando pude tener los esquís de mi medida, por así decirlo, pues empecé a hacer esquí de montaña, que fue eso a los 10 años o así. Pasando un poquito a esto del trail, nos has dicho que tú corres más que porque sea tu deporte para sentirte competitiva, para ponerte un dorsal fuera de temporada de esquí, para entrenar. ¿Por qué? ¿Porque no te motiva
el hecho de hacer más trail o porque no quieres focalizarlo en estos, ya estás focalizada en el esquí? Principalmente porque quiero focalizarme en el esquí. De hecho, el trail es un deporte que me encanta y que de hecho me gustaría ser también más competitiva y poderlo entrenar más, pero o sea, soy consciente de que si quiero hacer bien la temporada de invierno, me quiero dedicar solo a esto. Entonces es como que siempre el motivo del entreno que puedo hacer en verano, ya te lo he dicho antes, es para pensar en el invierno, y pienso que no podría hacer las mismas horas que estoy haciendo si solo corriera, porque ahora tal vez hago 15 horas de bici, 5 de correr, 4 de roller y gimnasio, y si hiciera 25 horas de correr, creo que no, mi cuerpo no lo aguantaría. Mira, te lo preguntaba esto porque mi visión desde corredor y que sigo a los corredores, veo a algunos de vosotros que combináis esquí y trail y pienso, si se focalizara solo en el trail sería buenísimo. Pero luego el feedback que recibo es que no, que una cosa complementa a la otra. Pero también entiendo, quizás más a nivel mental, ¿no? Que tienes que saberlo llevar, el hecho de estar a tope en los dos deportes. Sí, a ver, sí que es cierto que ves a deportistas que te hacen muy buena temporada en verano y muy buena temporada en invierno. Tampoco sé hasta qué punto se puede mantener eso, porque es un desgaste psicológico y físico brutal. Entonces yo soy partidaria de, mejor centrarse en una temporada y tienes que decidir, al final tienes que decidir, y sí que conozco gente pues que ha decidido centrarse en la temporada de trail, entonces deja un poquito la temporada de esquí de montaña y eso, yo soy partidaria que hay que focalizarse más en una. Nos has dicho que el trail te aporta esto para el esquí, pues el poder seguir entrenando, el sentirse, la sensación de competir, etcétera. ¿Qué puede traer o con qué se complementa bien el esquí al corredor de trail? ¿En qué le beneficia? Yo creo que principalmente lo de siempre, puedes sumar muchas horas sin riesgos de lesión, entre comillas. Obviamente bajando pues hay peligro, pero bueno, y el movimiento también es caminar. Al final estás caminando, si haces alguna serie, pues ese movimiento de correr, y pienso que se puede asimilar muchísimo y puede funcionar muy bien. Y puede ser que justo al terminar la temporada de esquí, cuando empiezas a correr, te notes más fuerte que nunca y subas como un tiro, o depende del corredor y corredora. Depende de cómo termines la temporada. En principio, yo me acuerdo en 2019 creo que fue, que terminamos justo la temporada y nos fuimos a Sierra Nevada a hacer una concentración, y había el campeonato de España de vertical. Y nos dijeron, venga, vamos a hacerla para terminar la semana. Y pues estuvimos todos, nos encontramos súper fuertes, y de hecho creo que hice podium, era cadete entonces, y me llevaron a los mundiales de correr, que dices, ¿cómo puede ser eso? Pues sí, porque llevaba toda la temporada de invierno entrenando súper bien y la terminé pues muy fuerte, y pues sí, pero luego claro, también necesitas descansar porque el desgaste también es muy fuerte. Y la adaptación de pasar del esquí al trail, entiendo que se nota sobre todo a nivel de técnica y en las bajadas, quizás subiendo es donde sí que puedes rendir más cuando vienes del esquí. Sí, porque muscularmente te destroza este cambio. Si no has estado corriendo durante la temporada de invierno, tienes que ir muy progresivo, porque alguna vez me ha pasado que, alguna periostitis, pero que luego te deja sin entrenar durante unos días, y tienes que ir progresivamente, porque es cierto que el cambio, los músculos se tienen que adaptar. Y por eso a veces recomiendan no dejar de correr, aunque sea un día a la semana, pues hacer un poco de cinta o lo que sea para no dejar de correr. Mira, el año pasado en Cegama hablábamos antes de la carrera con Oriol Cardona y le preguntábamos cuáles eran para él los favoritos para ganar, y él no nos dijo ningún nombre, pero lo que sí que dijo es: tengo claro que ganará alguien que esquí, alguien que viene del esquí. Claro, Cegama es finales de mayo. Yo en ese momento no sabía si lo decía porque realmente pensaba así de, si vienes del esquí estás muy fuerte y ganarás, o para barrer un poco para casa, para el orgullo del esquiador. Pero ganó Kilian, que esquía, pero Kilian es Kilian, pero sí que detrás yo estaba Davide Magnini, que también venía de la temporada de esquí, y él lo tenía clarísimo, que todo el beneficio del esquí del invierno servía para estar fuerte en Cegama en este caso. Sí, yo también lo pienso totalmente, aunque sí que es cierto que
tienen que llevar ciertas horas para poder rendir bien corriendo, porque al final correr requiere también dedicarle horas. Pero bueno, yo también soy partidaria de eso, que los corredores, los esquiadores de montaña llegan con ventaja en carreras de trail. Y fuera de la temporada de esquí, que ya me ha quedado claro que pues el trail para entrenar, etcétera, ¿en qué tipo de carreras, porque de vez en cuando haces alguna carrera, te podemos ver? En carreras distancia no muy larga. Sí que es cierto que la semana que viene haré una ahí en Puigmorens, en Cerdaña, de unos 18 kilómetros o así, pero bueno, más o menos entre 12, como mucho 20 kilómetros voy a hacer. Y luego verticales, sobre todo también. ¿Y es una cuestión porque por lo que entrenas no necesitas más o también la motivación? ¿No haces tiradas tan largas? Claro, no hago tiradas tan largas. Si hago tiradas largas en la montaña, pues es haciendo cacos, ¿no? Que decimos caminar, subiendo, luego corres un poco, pero más volumen, ¿no? De hecho, este año aún no he hecho series corriendo, por así decirlo, en subida. Entonces es por eso. Y en un futuro, entiendo que el objetivo sigue siendo el esquí, pero ¿no te imaginas participando? No sé, ¿no tienes algunas carreras de trail que dices, esta sí, algún día quiero correrla, será algún objetivo algún día, o no te lo planteas? Ahora de momento no me lo planteo porque estoy muy centrada en el esquí, pero sí que es verdad que este año fui a Cegama y hice el kilómetro vertical y luego fui a animar a la maratón y dije, jolín, me gustaría estar aquí, ¿no? Y sentir el ambiente y bueno, sí que me gustaría correr algún año Cegama, pero bueno, aún lo veo un poco lejos y se tendría que preparar bien, pero bueno, tampoco sé el objetivo que tendría, pero me gustaría correr Cegama. Y si pasara esto, ¿te lo imaginas dejando un poco ese año más de lado el esquí o apostando fuerte por las dos cosas y a ver qué pasa? Pues no, la verdad que no lo sé. Igual, el esquí está claro que no lo voy a dejar, pero igual algún año dentro de un tiempo digo, mira, hago este año un poco más relajado y pues me centro un poco más en temporada de verano, pero bueno, de momento a años vista no tengo. Porque ¿hasta qué edad tiene, o sea, las rivales con las que compites ahora en esquí, hasta qué edad llegan? ¿A qué edad se empieza a retirar un poco la gente o deja un poco la alta competición en el esquí? Igual que en el trail, podríamos estar hablando. Este año, por ejemplo, en los campeonatos del mundo, y en las copas del mundo, hay una chica de Eslovaquia que tiene 38 años y está ahí delante ganando, haciendo medallas. Entonces, yo creo que aún me pueden quedar muchos años y bueno, también depende un poco de cada persona, pero bueno, a 40 años. Eres una deportista, esquiadora, corredora joven, pero si digo la frase que ya tienes 2 medallas olímpicas, ¿sería correcto o sería matizable esto que digo? A ver, sería matizable porque sí que es verdad que tengo 2 medallas olímpicas, pero le falta. Yo fui a las Olimpiadas de jóvenes, es decir, yo tenía 17 años, cumplía 18 ese año y solo podía ir un rango de edades, entonces es eso. Y luego las Olimpiadas absolutas son en 2026 y luego ya si compitiera ahí y hiciera medalla, luego ya sería una medalla olímpica. Bueno, pero bueno, sigue siendo una medalla olímpica, que a veces. Ahora iremos a esto del 2026, pero para si quien no lo sepa o quizá es la primera vez que lo escucha, esto de Juegos Olímpicos de la Juventud, es el mismo formato que unos Juegos Olímpicos, pero para un rango de edad más joven. Se hacen las mismas disciplinas, mismos deportes. ¿Hay Juegos Olímpicos de la Juventud de invierno y de verano? ¿O es una competición que coge el nombre como referencia, pero es distinto? Distinto es por el hecho, la importancia es diferente. Pero bueno, al final fue una experiencia muy bonita y sí que es cierto que se hace en verano y en invierno. De hecho, tengo entendido también hay Olimpiadas Juveniles Europeas y bueno, tanto en invierno como en verano son Juegos Olímpicos de la Juventud por ese tema de que hay este rango de edades que no hay en el absoluto. Pero bueno,
Es un poco para... Bueno, igual es un poco más lúdico, por así decirlo. Al final no tienes tampoco la presión que puedes tener en unos juegos absolutos, pero claro, yo ahora lo veo con perspectiva, pero cuando estaba allí con 17 años, que fue hace 3 años, 4, y claro, te ves ahí, piensas, es que esto es la carrera de mi vida y es que si no lo hago bien me muero, pero luego ves que no pasa nada, no se acaba el mundo y es solo una experiencia más y como todo, ¿no? ¿Es el resultado más importante que has conseguido, crees? Sí, eso sí, creo que sí, aunque bueno, supongo que podríamos decirlo en categorías inferiores, en subcategorías, porque este año que he hecho senior, bueno, que he estado en senior y a veces lo hablamos, ¿no? Con mis amigos, ¿qué crees que es más importante? ¿La medalla de oro de las Olimpiadas Juveniles o la 12ª posición de este año en los mundiales absolutos? Y digo, claro, es que es muy difícil de comparar, las dos cosas son diferentes y hacer 12ª en absoluta, pues también, bueno, súper orgullosa también, es diferente. Y ahora sí, mirando al futuro, 2026, ¿no? Juegos Olímpicos en Cortina d'Ampezzo, el esquí de montaña pasará a ser olímpico, que no lo era hasta el momento, si no lo tengo entendido mal. No lo era, hasta el momento no lo era. Entonces, bueno, en 2020 fueron como unas preolimpiadas, un poco se testeaba el deporte y entonces gustó y se aprobó para el programa olímpico en 2026. Y es tu gran objetivo, así a largo plazo, evidentemente aún queda, pero sería un sueño cumplido poder participar allí. Sí, de hecho desde el momento que dijeron, hay la posibilidad de que en 2026, mi objetivo es este y lo tengo súper claro. Y luego es cierto que los objetivos a veces se cumplen y a veces no, que eso que dicen, lucha por tus sueños y seguro que lo consigues, pues tal vez no, pero bueno, una frase que siempre nos recuerdan es si disfrutas del camino ya va a merecer la pena. O sea, al final, si no disfrutas y vas, tampoco, o sea, es mejor disfrutar cada día y vayas o no vayas, pues habrá merecido la pena el camino. Y porque claro, al final es muy difícil, hay unas plazas limitadas y somos muchos los que queremos ir, entonces no todo el mundo va a poder ir. ¿Qué disciplinas hay en estos Juegos Olímpicos dentro del esquí de montaña o es una única disciplina? A principio iban a ser 3 disciplinas, la individual, el relevo y el sprint, pero al final quitaron la individual y solo habrá relevo y sprint. Y sprint es donde ganaste el oro, ¿no? Si no me equivoco, en las... Sí. Y es donde te encuentras, es tu especialidad, podríamos decirlo. Sí, es mi especialidad. A los entrenadores no les gusta eso de decir especialidad porque en esas edades tan tempranas pues dicen que tenemos que ser más polivalentes y hacer un poco, bueno, hacer bien todo, no especializarnos, pero sí que es cierto que es donde me siento más competitiva y más confiada y es cierto donde rindo mejor. En el sprint. ¿Y cómo es una prueba sprint de esquí de montaña? Lo digo porque en el trail lo más explosivo que tenemos, lo más exigente es el kilómetro vertical, que decías que lo practicas, y ya es media hora, 45, o bueno, dependerá del kilómetro vertical. ¿Cómo es un sprint, una disciplina sprint de esquí de montaña en cuanto a tiempos, esfuerzos? Claro, es eso. En trail lo mínimo de tiempo que haces es 20 minutos, tal vez el que gana la vertical, como puede ser también una vertical esquí de montaña, pero los sprints son rondas creo que ahora han bajado el tiempo y el mínimo tiene que ser 2 minutos, pero bueno, entre 2 minutos y medio, 3, estamos por ahí, y es un circuito que, bueno, tiene varias rondas. Primero hay una clasificatoria que pasan los mejores, luego hay rondas de 6 y haces cuartos de final, semifinal y la final con 6 personas. Y son, primero, es bastante técnico porque hay primero unos tramos, unos rombos que tienes que decidir a ver por qué lado vas, luego te pones los esquís en la mochila y tienes un tramo a pie que tienes que hacerlo corriendo, al final te pones los esquís en los pies, terminas de esquiar un poco, te quitas las pieles y bajas por unas puertas haciendo unas curvas hasta llegar a meta. Claro. Y luego No, dime. Termina. No, yo quería decir que, por ejemplo, el tramo a pie que hacemos, sí que es importante trabajar corriendo porque se nota muchísimo. Por ejemplo, el año pasado tuve un amigo que se lesionó, Ot,
y no pudo correr mucho en verano, entonces durante la temporada de invierno dijo, jolines, he notado que solo he hecho bici y roller, no he podido correr suficiente, entonces no me siento tan explosivo en este tramo a pie y pierdo muchos segundos. Claro, a nivel de entrenamiento, has dicho 2-3 minutos de prueba. Si eso, 1 kilómetro vertical ya es explosivo, ya vas allí con el corazón en la boca. ¿Cómo entrenas? Me tengo que imaginar sesiones de entrenamiento con muchas sesiones de intensidad para poder rendir en este sprint. Sí, la verdad que sí. Series cortas, pero también son importantes las series más largas para también ganar fondo y recuperar bien entre las series, que también tenemos un tiempo para recuperar entre rondas y tienes que recuperar el máximo. Entonces también tienes que entrenar pues volumen, y series que hacemos pues son cortas. Hacemos farlex también, que es para mantener el ritmo alto y las pulsaciones muy altas durante mucho tiempo. Y luego también hay que saber, también hacemos series específicas con algún circuito de sprint para poder hacer los cambios altos de pulsaciones, ¿no? Porque al final no es lo mismo hacer un cambio estando a 100 pulsaciones, a 100 pulsaciones o a 190. Y entonces jugamos un poco con eso. Cuando terminas un poco la temporada de nieve y empiezas, entendiendo que debe haber un momento quizá también más mental, que dices, vale, aparco los esquís, las botas y empiezo con las zapatillas, esa transición, ¿te notas como muy ligera a nivel de material, muy, muy ágil? Porque entiendo, el esquí al final, por muy bueno que sea, pues pesa más que unas zapatillas. Sí, la verdad que, mucha comodidad el trail. ¿Cómo? Porque yo creo que es lo que lo definiría más, porque claro, en invierno siempre estamos arriba y abajo con los esquís, con las botas, con el casco, la mochila, y es la verdad que no mola tanto como coger las zapatillas y venga, me voy a correr, y es mucho más cómodo y sí que se nota. Uh-huh. Eres deportista de Dynafit. Entiendo que el patrocinio o el acuerdo te viene más por el tema del esquí que no por el tema del correr, por tu temporada. ¿Pero es algo básico para ti que tengan las dos cosas, o podrías estar en un equipo o una marca que simplemente tuviera material de esquí? La verdad que valoro mucho que me puedan ofrecer material durante todo el año, ¿no? Y al final, aunque no compita específicamente, aunque intento hacer alguna carrera, también entreno, y la verdad que es una marca que a mí me gusta mucho, y la ropa de verano tanto como de invierno me va súper bien, y de hecho antes ya de que me patrocinaran ya utilizaba material de la marca. Entonces, valoro mucho que pueda tener como las dos temporadas. Uh-huh. A nivel de zapatillas, ¿sabes los modelos que utilizas? ¿O tienes algunos favoritos, o te va bien un poco todo para lo que haces de trail? A ver, sí que es cierto que yo lo que busco en una zapatilla, supongo que como todo, es que tenga buena sujeción, estabilidad y comodidad, ¿no? Y luego que también me guste el modelo, que yo cuando miro el catálogo digo, mira, a ver qué colores me gustan más. A nivel estético. A nivel estético también lo valoro. Yo utilizo mucho, siempre corro con las mismas, aunque tenga alguna otra, la Ultra 100, que este año han sacado un nuevo modelo, o sea, la han mejorado. Uh-huh. Y la han sacado mucho más ligera, mucho más, transpirable, y la verdad que me gusta mucho esta zapatilla. También está la Ultra, la 100, la 50, y eso también me gusta mucho, y pesa menos que la Ultra 100, pero aún así, como el peso tampoco es algo que le dé mucha importancia, si estoy entrenando, entonces la Ultra 100 me va muy bien. Y en vertical sí que... Te iba a preguntar eso. ¿También la Ultra 100 para verticales quizá no? No, la Ultra 100 para verticales no la utilizo. Tengo las DNA, las Sky DNA, que estas son las que utilicé este año en el kilómetro vertical de Cegama, y me van muy bien. Nos has dicho, tú estás estudiando, entiendo que no trabajas, simplemente estás estudiando y entrenando. Cuando termines de estudiar, aquí hay distintas preguntas. Sí. Una, ¿cómo te imaginas tu día a día dedicada al deporte 100%? ¿O crees que tendrás que trabajar? ¿O tu intención es trabajar, pero estás estudiando al final, pues INEF, pues trabajar de entrenadora y poderlo compaginar bien? ¿Cuál es tu intención?
A día de hoy lo que estoy haciendo es una apuesta muy fuerte por el esquí de montaña, entonces por eso también me fui de casa a estudiar en Font-Romeu y bueno, pues mis padres me apoyan en todo, entonces lo tengo, bueno, me lo ponen mucho más fácil y luego durante la temporada es imposible que pueda trabajar en otra cosa, al final estoy intentando dedicarle el máximo para poder, bueno, que el esquí de montaña llegue a ser mi trabajo, que bueno, esto es el objetivo. Y en verano sí que es cierto que no tengo clases, podría trabajar, pero bueno, también el volumen de horas de entreno se multiplica. Uh-huh. Y este año, de hecho, estaba viendo, a ver, bueno, ya tenía un sitio para trabajar y hablé con los entrenadores y bueno, obviamente te dejan hacer lo que quieras, es tu vida al final, pero me pusieron sobre la mesa cómo se prevenían los siguientes años. Y bueno, ellos creían que tenía que seguir apostando y que, bueno, al final es el último verano, así que tengo que hacer esta apuesta fuerte porque el año que viene pues ya podré ser profesional y entonces este verano lo voy a seguir dedicando al 100% a entrenar y eso. A nivel de patrocinios, nosotros que sabemos del trail, sabemos que no hay mucha gente que pueda vivir de correr a través de los patrocinios, pero sí que es cierto que cada vez pues va creciendo más. Ya no es lo mismo que hace 5 años. Siempre la respuesta eran hay 2 que viven de eso. Ahora hay pocos, pero ya hay más gente. En el esquí de montaña, ¿cuál es la situación? ¿Más o menos se puede vivir de eso? ¿Nadie vive de esquiar? Pues es cierto que eso hace unos años era impensable, era muy complicado poder llegar a vivir del esquí de montaña y poco a poco ahora como ha entrado en el programa olímpico pues hay muchas más ayudas, muchas más becas y obviamente sigue siendo complicado, pero hay más gente que puede vivir del esquí de montaña, sobre todo gracias a estas ayudas que tenemos, las becas. Y entiendo que sería tu objetivo. Cuando termines de estudiar, esto sería la voluntad. Sí, bueno, cuando termine de estudiar y de hecho estoy luchando por ello y aún no tengo nada, pero bueno, parece que con resultados de este año en los mundiales, pues ya voy a estar dentro de algún programa el año que viene, ya voy a tener alguna ayuda más. Sí que es cierto que desde la Federación Catalana nos ayudan un montón, estamos ahí en Font-Romeu, estamos becados. Y no tenemos que pagar nada, ahí estamos con alojamiento, la universidad y hasta la comida, el gimnasio, fisio, psicólogos, nutricionistas, no nos falta de nada. Cambio de tema, dejo de lado esto. Estaba pensando, una persona, un corredor, corredora, esquiador, esquiadora joven que empieza a dedicarse a esto. ¿Tú qué le recomendarías como método a seguir, pasos a seguir? Tiene 12, 14 años. Primero de todo, a que lo haga porque le gusta, ¿no? Al final es un consejo que a mí siempre me dieron y estoy súper orgullosa de eso. Al final mis padres sufrían más por si lo hacía yo por ellos que por mí. Entonces, si quieren empezar a correr, que no lo hagan por nadie más que ellos, que les guste a ellos. Y luego, pues, que le dediquen tiempo si realmente les gusta y eso, que vayan fluyendo y que tampoco se dejen influenciar por lo que pueda decir otra gente y que apuesten fuerte por lo que quieren. Tú entiendo que no eres no vivías en una zona donde había nieve y lo has dicho, esquiabas, pues entiendo el fin de semana. En algún momento tuviste que hacer esa apuesta, ¿no? De me voy aquí para poder seguir, para entrenar más al final y poder conseguir este objetivo o hacer lo que quiero. ¿Cómo este paso, cómo lo hiciste? ¿Te hubiera gustado hacerlo antes? No, antes no lo hubiera hecho, lo hice, bueno, terminé cuarto de la ESO. Y es eso, que tienes que decidir a ver dónde haces el bachillerato, si sigues en el pueblo, si te vas a la ciudad de al lado, qué puedes hacer. Y mi entrenador entonces me dijo, mira, han abierto una sección en Font-Romeu de esquí de montaña y pienso que puede ser una muy buena oportunidad, valóralo. Entonces yo me quedé como, ¿qué me está diciendo? Que me tengo que ir, al final tampoco es tan lejos, 1 hora y media de casa, pero tengo que dejar mi casa, mis amigos, mi pueblo, cambiar el idioma y luego me acuerdo que hice una balanza, ¿no?
la hice sola, luego con la ayuda de mis padres lo miramos y me acuerdo que la balanza con las cosas positivas pesaba más que con las cosas negativas. Me acuerdo que en las cosas negativas solo habían 2 puntos y era el irme de casa y no ver a mi gente y dejar el ballet, que me acuerdo que entonces estaba súper aficionada al ballet. Y dije, mira, el ballet, tarde o temprano, si me gusta más el deporte, el esquí de montaña, lo voy a dejar. Y mi familia, bueno, nos prometimos, ¿no?, con mi madre que me subirían a ver una vez a la semana y que nos veríamos por lo menos los fines de semana. Y así fue, pues ya no quedaba nada en la negativa y decidí dar el paso. Pero al principio sí que me acuerdo que fue duro y ahora a veces me preguntan, ¿lo volverías a hacer? Y digo, sí, lo volvería a hacer, pero si alguien me pregunta, ¿me lo recomiendas? O sea, no lo sé, depende mucho de la persona, ¿no? Al final no es algo que sea fácil, pero bueno, si estás dispuesto a pasar un mal triángulo y te gusta, pues adelante. Has hablado ahora, bueno, a lo largo de la conversación que llevamos has nombrado varias veces a tus entrenadores que has tenido. Entiendo que en todo este proceso siempre has seguido una planificación, has tenido alguien que te iba planificando qué tenías que hacer. Sí, desde el principio que te he dicho eso de los 3 días, que al principio hacía poco, empecé con un entrenador del club y estuve 2 años con él, con Guim, y luego ya cuando me fui a Juan Romeo estuve con otro entrenador, con Toti, estuve también un par de años, bachillerato, luego cambié de entrenador otra vez, estuve con Gil Lorriols, otro entrenador, y luego con Andreu Serrà y Marc Pinsac. Pero siempre he llevado eso, una planificación, y pienso que es importante porque sí que a veces, yo que sé, en verano el año pasado tuve un poco más libre y ahora ya soy, yo pienso, un poco más mayor y ya sé, también me conozco mejor y puedo hacer, o sea, me lo puedo organizar y sé lo que hago, pero sobre todo al principio pienso que es muy importante. Claro, dices, ahora me conozco más, tienes más experiencia y estás estudiando también esto. ¿Te planteas algún día, crees que te puedes entrenar a tú misma, hacerte tu propia planificación? ¿O eres de las que mejor que yo puedo entrenar a otra gente, pero que a mí me lo digan porque no cumpliría con lo que yo creo que tengo que hacer? Sí, o sea, creo que me costaría más cumplir y seguir un plan si me lo organizo yo misma. Prefiero que me lo envíen, entonces sí que es cierto que lo que me dicen lo hago calcado. O sea, y si no lo puedo hacer, pues lo comento, lo que sea. Pero prefiero que me lo manden y aunque yo pueda decir, mira, yo ya sé, no, prefiero que me aconsejen. Sí que es cierto que si entrenar a otra gente, pues no lo descarto, pero a mí misma prefiero que me entrene alguien externo. ¿Y cuentas con otros tipos de profesionales? Nutricionista, entiendo que debes ir al fisio, no sé, o psicólogo deportivo, ¿algún otro tipo de profesional que consideres necesario y básico? Sí, ahora en verano lo paro un poco también por descansar un poco psicológicamente, pero durante el invierno sobre todo pues trabajo con psicólogos. Bueno, este invierno, por ejemplo, con Mireia Miró, que desde la federación también nos dan esa ayuda y la verdad que va muy bien, ¿no? Al final puedes hablarlo con tus seres queridos, pero hablándolo con un profesional siempre es mejor, yo creo. Y luego también con alguna nutricionista también y obviamente los fisios también es importante, que durante la temporada de invierno, como cuando vamos de competición en competición con la federación ya tenemos a Marc Abella, el fisio de la federación, pues ya con él, pero sí que es verdad que ahora en verano también con tantas horas también es importante ir al fisio. A nivel de, dices que trabajas con una psicóloga, ¿crees que es necesario por el estrés competitivo al que estás durante el año o crees que es indiferente, esto ya es necesario para poder rendir bien? ¿Qué es lo que buscas tú o qué es lo que encuentras con esta ayuda? Bueno, o sea, me ayuda a relativizar un poco las cosas. Cuando van bien las cosas no es todo tan bonito y cuando van mal no es todo tan horrible. Y bueno, a mí me ayuda muchísimo porque a veces yo me agobio y me como mucho el tarro y doy muchas vueltas a todo y entonces cuando un profesional te ayuda y te explica las cosas con otras palabras se ve distinto y la verdad que ayuda mucho. Quiero entrar un poquito en esto de nivel nutricional, que has dicho que también pues cuentas con algo de ayuda.
por ver un poquito la diferencia entre el trail o, bueno, según qué carrera de trail y es lo que tú haces con carreras de 2 minutos. Claro, en una ultra se dice que es básico entrenar, pero es básico la nutrición. No puedes estar 20 horas corriendo y rindiendo si no llevas un buen planning. ¿Cómo es tu nutrición para... Bueno, ¿cómo es tu nutrición primero a nivel de diario para compaginar con los entrenamientos? En este sentido creo que debe ser similar a lo que puede ser una persona que solo corre, entiendo. Sí, diario pues carbohidratos, pescado, bueno, proteína, un poco dieta variada. O sea, tampoco miro muy fino, pero un poco pues... comer lo necesario y lo que necesito para entrenar. Según la energía, depende de la semana, pues si tengo más carga o menos carga, pues voy a añadir más carbohidratos o menos, más proteína y voy jugando un poco con eso. Y luego para el día de esta carrera sprint, que vas a estar 3 minutos y con esto te lo juegas todo, explícame un poco tu rutina desde la noche anterior que sueles cenar y con desayuno. Entiendo que durante la carrera nada. ¿Cómo lo haces? Pues la noche anterior carbohidratos y nada, tampoco algo muy que te llene muchísimo. Bueno, simplemente normal, como haría cualquier otro día. Luego por el desayuno intentar no comer fibras lentas, comer un poco más, en vez de pan integral, pues pan normal, que diríamos. Y al yogur con avena y un poco de plátano, bueno, tampoco cambiar mucho de lo que desayuno cada día. O sea, lo importante aquí es no cambiar. Si alguien come, yo qué sé, pan con Nutella cada día, que no intente hacerse un porrito de avena el día de la carrera. O sea, eso también, la nutrición se entrena y si comes pan con Nutella cada día lo tienes que empezar a cambiar unos días antes de la carrera para ver si tu cuerpo le funciona eso, ¿no? Y pues eso, yo unas tostadas y yogur con avena y fruta. Y luego eso empezamos a desayunar unas 3 horas antes de la primera ronda. Vale. Entonces vamos a calentar y durante el calentamiento pues un poco de bebida yo tomo Hyperdrink de Crohn y me va muy bien. Y luego pues ya dejas de comer un poco antes de la primera ronda. Normalmente, bueno, nos tomamos unos chicles de cafeína que nos van muy bien y, bueno, unas cápsulas y luego un gel. Yo normalmente el gel me lo tomo más para la siguiente ronda, luego en los cuartos, y porque en la primera ya llego bien con el desayuno y todo. Luego, durante la ronda del sprint no puedes comer nada porque no te da tiempo, no te da la vida y además con 3 minutos tampoco necesitas. Y cuando terminas, pues un gel directamente. También yo me los tomo de Crohn, a mí me funciona muy bien. Hay uno súper líquido que me entra muy bien, tampoco que sea muy pegajoso, entonces de esa línea hiper me funciona muy bien. Y luego ya descanso, ya me he tomado el gel, descanso y luego tal vez tengo unos 40 minutos o así, depende del sprint. Y nada, luego ya otra ronda y lo mismo, otro gel, entre rondas geles. Y en pruebas más largas, allí sí que debes tomar algo durante la propia competición. Sí, claro, porque sólido aquí, bueno, a veces entre rondas también suelo comer un poco de plátano para también comer algo más sólido. Y luego en una individual, por ejemplo, claro, son carreras que 1 hora y media, hasta 2 horas he llegado a estar este año en alguna porque son más largas, me he podido tardar, entonces me llevo los flash con el Hyperdrink, con sales y pues voy bien con eso. Y de hecho no me tomo ninguna barrita ni nada sólido durante la carrera porque cuesta masticar, o sea, es como que cansa, ¿no? Entonces un gel y luego también llevo agua, porque agua sola también a veces va bien y vamos haciendo eso. Luego hay algunos avituallamientos que los entrenadores pues podemos cambiar el flask y tal y vamos a unos 90 carbohidratos hora, más o menos. Y así estamos. O sea, es difícil. Me entiendo que corriendo tampoco tomarías algo sólido, eres más a partir de la hidratación, geles y poca cosa. Sí, como mucho alguna gominola o alguna chuche. Me acuerdo este año creo que fue que, bueno, una carrera súper larga, que yo no me acuerdo cuándo tardé, pero casi 3 horas, una individual así muy larga. Y probé de llevarme unos dátiles, alguna barrita, pero se me hizo... No me gustó nada la sensación esa, no. Entrenando lo puedo hacer, obviamente entrenando como barritas o plátanos o algo más así natural,
pero aflojo el ritmo y me lo como. Me cuesta mucho, yendo rápido, pues poder masticar. Mira, por aquí por el chat nos preguntaban comida favorita. Tu comida favorita. Mi comida favorita, ¿como plato o...? Porque a mí me gusta mucho el chocolate. A mí me gusta mucho el chocolate y creo que es mi favorito. Pero claro, de plato elaborado, pues, no sé, últimamente me gusta mucho el sushi y la pasta. Sushi, el arroz y así Claro, para lo que haces no, pero para carreras, para muchas horas, pues también hay corredores que lo incorporan en estos avituallamientos pues más largos. ¿Te veremos algún día, crees, en una ultra? ¿Te lo imaginas? Alguna vez es cierto que no hemos hablado y decimos, ni loca voy a hacer una carrera tan larga, esta gente está... Pero bueno, nunca digas nunca y no se sabe. Aún me veo muy lejos si algún día llegara a pasar eso. Pero ahora mismo los admiro un montón a la gente que hace carreras tan largas, porque yo me vería incapaz, a día de hoy me vería incapaz y no sé si lo llegaría a hacer algún día, pero eso, nunca digas nunca. ¿Cuál es tu calendario? Entiendo, ahora estás fuera de temporada, tu temporada empieza septiembre, has dicho, ¿no? ¿Tienes un poco calendario de aquí a septiembre? De aquí a septiembre, en cuanto a carreras de trail, esa carrera que te he dicho la semana que viene, y luego quería hacer la ICC en la semana de UTMB, pero no me apunté a tiempo porque claro, te tienes que apuntar cuando estás en temporada de invierno y estabas a otra cosa. Es un poco, estaba a otra cosa, no sabía si iba a trabajar, si no, entonces no lo hice. Entonces voy a ir allí, pero no voy a hacer la carrera, simplemente voy a ir hasta esta semana, me gusta mucho estar allí, seguramente iré. Y luego tal vez hago alguna otra carrera, voy a buscar, porque ya que quería hacer esa y no la he podido hacer, pues voy a buscar alguna otra para ponerme algún dorsal, pero tampoco aún no lo tengo claro cuál va a ser. Pero bueno. Y luego, de cara a la temporada de esquí, ¿siempre sigues hay un mismo calendario porque hay una competición que es clara a la que van todos, los mundiales, etcétera? ¿O es un poco como el trail, que cada uno, hay 1000 propuestas y cada uno va a la suya? No, en el esquí de montaña yo creo que está un poco todo más unificado, por así decirlo, con la ISMF. Entonces ya tenemos calendario de Copas del Mundo que empezamos a finales de noviembre. Bueno, luego también va a tener que haber una selección, no sé tampoco, aún no sé exactamente las que voy a ir, pero bueno, está Andorra, que la hacemos cada año. Este año va a ser, si no me equivoco, en enero. Y luego este año tenemos los europeos, porque vamos variando de un año mundial a un año europeo. Este año hay los europeos y los haremos en Francia, en Flame, y van a ser la segunda semana de enero. Este año son muy temprano y entonces el entreno también va a tener que ser distinto. Vamos a tener que empezar un poco antes a meter intensidad y luego ya Copas del Mundo y Campeonatos de España, que van a ser después de los europeos, y alguna Copa de España también. En estas Copas del Mundo, Campeonatos del Mundo, europeos, así, ¿todos tienes que ir seleccionada a través de la selección o hay pruebas que puedes ir tú a nivel individual? No, en las Copas del Mundo y las carreras internacionales de la ISMF tienes que ir con el país, con la selección, cada uno, o sea, tiene que haber una selección antes, y aquí en España pues se hacen en Copas de España y Campeonatos de España. Y ayer sí que te puedes apuntar, se puede apuntar todo el mundo en estas copas de... Sí. En estas carreras nacionales y autonómicas se puede apuntar cualquier persona, y de hecho os animo a todos los que queráis apuntaros y practicar esquí de montaña, que la individual tal vez y la sprint tal vez requieren un poco más de preparación específica, pero la vertical se asimila bastante a lo que es el trail. Solo necesitas que te dejen el material o comprarlo y luego pues para arriba. Muy bien, María, pues ya vamos terminando. Te haré simplemente las 3 preguntas finales que estoy haciendo a todo el mundo, las mismas, y con eso ya terminaremos, que llevamos aquí ya 50 minutillos. La primera es, que quizá ya lo hemos hablado, pero ¿cuál consideras que es tu mejor momento deportivo, tu mejor recuerdo? Si solo te pudieras quedar con uno, ¿cuál elegirías? Siempre digo el mismo, hasta la fecha son las Olimpiadas juveniles. Tengo un momento muy marcado que fue la llegada de los relevos, que tampoco hemos hablado mucho de los relevos, pero también conseguimos medalla con mis otros 3 compañeros, y el momento, de llegar y abrazarnos todos
fue muy, muy guay, y la llegada del sprint también, que tenía a mis 2 amigos que corrían luego su final, también que estuvieran ahí en meta, y la familia, y bueno, en general la semana fue increíble. Todo lo que significó las Olimpiadas de la Juventud, ¿no? Sí. ¿Y peor momento? ¿Tienes alguna cosa claramente que sabes, buah, aquí o me lesioné o lo pasé mal o perdí una carrera que se me hizo un mundo? Bueno, sí, iba a decir, tampoco tengo ningún momento, pero sí, este año en Andorra, en la Copa del Mundo de Andorra, mi peor carrera yo creo hasta la fecha, que tuve que abandonar por principios de congelación. Estábamos a menos 30 grados de sensación térmica, nevaba horrible y encima salí poco abrigada, y lo recuerdo haber pasado muy mal, muy mal. Estuve temblando 2 horas, no me recuperaba. Ese momento fue duro. Claro, a nivel de meteorológico, en el entorno, si en el trail que ya nos movemos también por la montaña, pero a priori en condiciones pues no tan desfavorables, ¿juega un papel muy, muy importante en el esquí de montaña? Pues sí, es importante porque, o sea, normalmente no solemos pasar frío, aunque nos veamos con el mono y con una camiseta, que al final llevamos una camiseta de correr debajo, y poco más, pues no pasamos frío. Pero yo sufro mucho de frío en las manos, por ejemplo, y a veces si tengo que correr con unos guantes más gorditos pero perder más tacto, pues lo voy a hacer, porque al final pasar frío es lo peor, igual que los pies. Es muy importante pues tampoco pasar frío, y yo soy más partidaria de pasar un poco más de calor, y sobre todo desde ese día, y unos buenos calcetines, y si tienes que poner doble, pues pones doble, pero hay que ir con cuidado. Una de las peores sensaciones que yo tengo en el trail cuando hay carreras en febrero, marzo o octubre, noviembre, cuando ya empieza el frío, es esa pereza de empezar con el frío. Luego cuando ya entras en calor ya bien. Entiendo que en este sentido debe ser aún más exagerado, y quizá a ti te cuesta el salir del coche y ahora me tengo que poner a competir, aquí estamos a menos 10 grados. Cuesta un poco más, sobre todo si voy a entrenar. Si vas en grupo, has quedado 1 hora y ya, bueno, con más gente, pues bueno, dices, venga. Pero a veces que voy sola es tanto en verano como en invierno, sobre todo, claro, en invierno, porque claro, llegas con el coche, te tienes que poner las botas, el casco, hace frío, no quieres salir del coche. Entonces, bueno, lo que hago es, cuando me da esta pereza, pues me pongo música, me pongo 4 capas o las que hagan falta, y luego ya empiezo a andar, y a los 5 minutos ya tengo que parar a quitármelo todo, pero bueno, esta es la manera para empezar. Y ahora sí, para terminar, la última pregunta. Nosotros lo que nos gusta, lo que hablamos siempre es material de trail. Hoy hemos hablado poco porque si me tenía que yo poner a hablar de material de esquí de montaña, pues hubiéramos tenido poca conversación. Pero te quiero preguntar, siempre preguntamos aquí, ¿qué llevas ahora mismo para hacer esta entrevista en tus pies? Bueno, o sea, las han sacado nuevas, muy cómodas y fresquitas para el verano. Sí, sí. Muy bien, pues hasta aquí esta charla de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, por darnos esta entrevista. Que vaya muy bien, te iba a decir el descanso, pero bueno, no paras nunca. Y que vaya bien la temporada de esquí de montaña. Estaremos atentos a ver cómo va. Bueno, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Gracias a todos también por acompañarnos una semana más aquí en estas charlas. Nos vemos en la próxima ocasión. Que vaya bien.